A esta hora vamos a cambiar de tema, un tema político que dio un vuelco en 180 grados porque la Democracia Cristiana se desistió de la querella en contra de su expresidente Fuad Chahín por antecedentes erróneos. Vamos a conversar de este tema justamente con el exconvencional, ex timonel de la ADC y ex querellado por su partido, Fuad Chahín. Fuad, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde, gusto de saludarte. Bueno, comencemos porque la ADC se había querellado en contra suyo por administración desleal. Ese era el rótulo de la querella y que se refería a la transacción que fue exitosa digamos, que llegó a término en un caso de 3 inmuebles y propiedades. En uno se había registrado una venta, en los otros 2 finalmente la venta no se había concretado, pero se lo estaba acusando de que usted no había administrado el patrimonio del partido porque se había pagado una comisión excesiva a la corredora que había hecho la gestión de este inmueble que sí se había vendido. Bueno, se presenta esta querella con muchísimos antecedentes, con pagos, con nombres de las entidades que participaron y Fuad Chahín presenta una querella también en contra por injurias. Y hace una hora atrás vimos que la Democracia Cristiana se desistía porque los antecedentes no los había corroborado, y por eso le queremos pedir a usted que, como esto ha sucedido hace muy pocos instantes, que nos explique qué fue lo que pasó con su partido, actual partido, y su, digamos, ex cargo que ahora está ocupando Felipe Del Pin. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que la mentira tiene patas cortas, ¿no es cierto? De hecho, una de las cosas que usted señala fue la primera gran mentira, que aquí se trataba de una comisión por intermediación, cuando en realidad fue todo el desarrollo de un proyecto inmobiliario que permitió que una sede que estaba evaluada en 140 millones de pesos permitiera que el partido recibiera libre, después de todos los pagos líquidos, 530 millones de pesos, y que además formaba parte de un proceso de gestión de inmuebles que había aprobado el Consejo Nacional del Partido y la Mesa Nacional, donde el propio Felipe Del Pin era miembro de esa Mesa Nacional y donde se me autorizó para venderlo en 355 millones de pesos, y yo logré que el partido recibiera 530 millones de pesos. Ha sido absurdo esto, porque en lugar de venderlo como un inmueble aislado, lo que se hizo fue desarrollar un proyecto inmobiliario y lograr todos los permisos necesarios. Porque ahí se acusaba de que usted no había pedido los permisos y que por sobre 1000 unidades de fomento era obligación. Eso está autorizado por el Consejo Nacional. Claro, y que se había pagado una comisión cercana al 27% a esta intermediadora. Sí, no era una comisión, y eso fue la primera gran mentira. No es una comisión, sino que aquí lo que se hizo fue el desarrollo de un proyecto inmobiliario cuyo costo asumió el partido a cambio de tener un precio más alto. Eso permitió, como te digo, que en lugar de recibir los 140 de lo que estaba tasado o los 355 es lo que el partido, la directiva me había autorizado efectivamente a venderlo. Ni siquiera luego, después de que yo demandé a los promitentes compradores, logramos negociar a 380 millones, sino que eso permitió que el partido recibiera 530 millones. Tanto es así que luego de que yo renuncié a la presidencia del partido, porque siempre estas cosas generan muchos rumores, se constituyó una comisión que investigara todas estas transacciones. ¿Cuál fue la conclusión categórica? Lo dice hoy día uno de sus integrantes en un diario de la versión de la tarde, es que aquí no había perjuicio patrimonial del partido, sino que había beneficio para el partido, que no había responsabilidades personales y que efectivamente había problemas en la explicación de toda la operación y alguna desprolijidad administrativa interna dentro del partido. Porque pero usted que lejos de haber una firma en los otros 2 contratos que fue fuera de plazo de su administración, digamos. Bueno, eso efectivamente porque el contrato se había consensuado antes, tanto así que el depósito del pie se había realizado antes, y por eso es que aquí no hay ningún tipo de ilícito ni menoscabo del partido, tanto así que el presidente del partido con el que conversé hoy día me señala 2 cosas que son muy importantes. Primero, que él no tuvo conocimiento de la presentación de esta querella, sino que se enteró efectivamente por la prensa que él había dado un mandato a un abogado para que de alguna manera revisara estas promesas que no estaban cumplidas, para resolver ese tema con terceros, que efectivamente él había conversado con los integrantes de esta comisión y que le habían señalado de que no había perjuicio y que no había responsabilidad personal y por lo tanto no había ningún mérito para poder ejercer algún tipo de acción penal, ni mucho menos, y que por lo tanto él no compartía la querella y que de alguna manera estaba disponible para poder desistirse, y que efectivamente lo que esperaba es que yo no presentara una querella en su contra inmediatamente. Y lo hizo, y efectivamente yo renuncié
a la posibilidad de querellarme en su contra ante esta explicación. Pero alguien tiene que dar la cara, pues, porque alguien ordenó que se presentara esta querella, si no fue el presidente del partido, ¿quién fue? Una querella que además dice relación con mi gestión, cuando yo hace 1 año y medio que ya no soy presidente del partido, y curiosamente se presenta 3 semanas antes del plebiscito en el cual yo estoy en una posición distinta a la que está oficialmente el partido. Era evidente, tal como lo dije ayer, que aquí había una operación política, que la querella era burda, que se basaba en hechos falsos, y la mentira tiene patas cortas, tanto así que hoy día el presidente del partido ha presentado el desistimiento de la querella, no alcanzó a durar 24 horas esta querella presentada. Él me señala que fue presentada sin su consentimiento, claro, sin su conocimiento, y que además, ¿no es cierto?, él no compartía efectivamente lo que se señalaba en esa acción. Yo es bien decir, curioso, Fuad, porque aquí, claro, aparece en esta querella Pablo Méndez Soto, así comienza la querella: abogado, cédula de identidad tanto, domiciliado en esta ciudad, en representación convencional, según se acreditará en esta presentación del Partido Demócrata Cristiano, persona jurídica de derecho público representada por su presidente, don Luis Felipe del Pin Aguilar, profesor Lala. Respetuosamente digo, y ahí comienzan todos los argumentos, por lo tanto, está actuando a nombre de Luis Felipe del Pin, que dice no tener antecedentes. Bueno, alguien está aquí faltando la verdad. La verdad es que yo creo que tendrás que preguntarle al abogado quién lo instruyó a presentar esa querella. A mí la explicación que me dio Felipe del Pin en la mañana fue clara, fue categórica, por eso que yo acepté el desistimiento de la querella, que se presentó en menos de 24 horas. Y se la dio la mañana. Porque, en definitiva, o al mediodía, porque a mí lo que me parece que lo más importante es que la verdad salga a la luz. La verdad es que yo siempre dije, voy a defender mi honra con tranquilidad, pero con firmeza, porque lo que hice cuando fui presidente del partido fue defender los intereses de la democracia cristiana, tanto políticamente como patrimonialmente. Y la verdad es que con la honra de las personas no se juega. Yo por eso que estoy tranquilo con el desistimiento que ha presentado el partido. Alguien tendrá que asumir la responsabilidad de por qué se presentó esta querella sin ningún fundamento, por qué se presentó esta acción judicial. Además, es una oportunidad solo para poder generar un daño político que afortunadamente se ve en parte mitigada, ¿no es cierto?, con el desistimiento que ha hecho hoy día en menos de 24 horas Felipe del Pin. ¿Usted le cree a Felipe del Pin? Yo no tengo por qué dudar de lo que dice Felipe del Pin. Lo que sí, créame, que me voy a preocupar de poder averiguar, si no fue él, quién instruyó que se presentara esta querella sobre hechos falsos, sobre invenciones, tergiversando absolutamente la realidad para enlodar mi imagen y para poder, de alguna manera, afectar mi credibilidad en un momento en que estamos jugando en el futuro del país de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Para usted, entonces, esto es netamente una operación política. Pero, por cierto, ha quedado al descubierto. Alguien urdió esta operación política y ha quedado claramente sin piso en menos de 24 horas porque los hechos y la realidad se han impuesto. ¿Quién se ve más perjudicado? Porque aquí estamos viendo dos opciones frente a un hecho bien importante, en que uno está representado por usted, que está en el rechazo, en el lado del rechazo del Partido Demócrata Cristiano, y los que están presentando esta querella, o los que la presentaron, eran de la apruebo. ¿Usted quién cree que pierde? La verdad es que yo he sido víctima de esto. La verdad, ayer, ¿cómo no va a ser una operación política si yo me entero de esta querella por un medio de comunicación? Antes de que incluso el tribunal la provea, la declara admisible. Es decir, aquí se ordenó presentar esta querella, se le filtró a los medios de comunicación para que tuvieran un reportaje armado, ¿no es cierto?, y generar un daño que pensaban que se iba a consolidar. Entonces, aquí hay alguna mente siniestra detrás y que yo voy a averiguar quién es, porque me parece que esto es inaceptable. Felipe del Pin me dice que él no es y que por lo tanto ha presentado el desistimiento el día de hoy, que es un hecho de la causa. Que pero él le podrá y le sabrá decir quién estuvo a cargo de esto. Yo lo voy a averiguar, créame que lo voy a averiguar, porque esto no va a quedar impune. No tengo por qué dudar cuando me dice que él no lo sabía, pero lo voy a averiguar, porque más allá de este desistimiento, que me ha dado la razón, que efectivamente, tal como lo declaré anoche, una carta a nuestros camaradas, a quienes aprovecho a agradecerle, porque han sido, no cientos, miles de mensajes de apoyo los que he recibido, no solo de los militantes de mi partido, de los dirigentes, sino que de muchos otros partidos, gente independiente, gente de mi región de la Araucanía que me conoce de toda la vida y que de alguna manera confían plenamente en que lo que yo estaba sosteniendo era verdad y que era absolutamente injusta esta querella. Afortunadamente, por cierto que para mi familia también, en menos de 24 horas, esta acción deleznable, ya baja, bochornosa, ha quedado absolutamente sin ningún sustento con
el desistimiento que ha presentado hoy día el presidente del partido. Yo quiero decir que reconozco, digamos, el gesto de haberme llamado, haber asumido que él no tenía conocimiento, que se haya presentado este desistimiento, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad política porque no se puede actuar de esta manera. No se puede actuar Fuad, en política de alguna manera abusando de la acción penal para tratar de desprestigiar a alguien. Fuad, dentro de los miles de mensajes que le llegaron de sus camaradas, me imagino que habrá alguna pista, ¿no? Yo me voy a preocupar, obviamente que uno tiene una intuición, digamos, cosa de ver el reportaje de ayer, pero quiero corroborarlo. Ya, ¿usted ya entonces tiene más o menos claro de dónde viene? O sea, yo no quiero cometer efectivamente ya la misma imprudencia de imputar a alguien sin ningún antecedente veraz, porque creo que no se puede devolver esto con exactamente la misma moneda, con la misma manera vil con la que se ha actuado conmigo. Voy a ser tremendamente prudente, pero con tranquilidad y con firmeza le quiero decir que me voy a preocupar de averiguar quién estuvo detrás de esto. Afortunadamente esta querella ha quedado sin efecto, se ha desistido efectivamente el partido, y por cierto que eso es una tranquilidad que yo siempre he tenido, pero que además a todo el entorno con los que he hecho una comunidad política durante mi vida, ¿no es cierto?, a la que he servido durante mi vida, también creo que es tremendamente tranquilizante de que la verdad afloró en menos de 24 horas. Fuad, para terminar, el partido que hace y que presenta esta querella, finalmente es el mismo partido que pudiera aplicar una sanción disciplinaria por la opción que usted está representando. ¿Qué hace en pie para ello también? Mire, la verdad es que yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se nos sancione, porque primero el Tribunal Supremo, que supuestamente está conociendo esto, está caduco, ¿ya? No existe legalmente, y nadie puede ser juzgado por una comisión especial, sino que por un tribunal legalmente constituido. Pero más allá de eso, por un tema de fondo, la libertad de conciencia es un derecho humano que está por sobre cualquier disciplina partidaria, y la misma Junta Nacional del partido nos reconoce ese derecho a todos los militantes, más allá de que oficialmente el partido tiene una posición, y yo no pretendo de alguna manera representar al partido. Yo no he ocupado ni la bandera del partido, ni he hablado a nombre del partido, sino que he hablado a nombre estrictamente personal, como protagonista de este proceso constituyente, como uno de los impulsores del acuerdo por la paz y la nueva constitución, como una de las personas que está comprometido con el apruebo en el plebiscito de entrada. He dado mis argumentos de fondo, en conciencia, para poder estar hoy día con el rechazo, pensando en Chile. Y por lo tanto creo yo que cuando uno actúa con esa convicción, con ese conocimiento, no puede ser perseguido de ninguna manera. Fuad Chahín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, a pocos minutos, menos de una hora, de que conociéramos de este desistimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias a todos quienes han solidarizado y me han apoyado en estas 24 horas que no fueron nada fáciles.